Bendiciones a todos, que tengan una bella y grandiosa tarde en Cristo Jesús. Estamos aquí hoy pues para hablar nuevamente de la palabra de Dios. Mi nombre es Juan José Rajeda. Prácticamente en este tiempo tenemos un tiempo de enseñanza. Le hemos llamado enseñanza a Esdras por el hecho de Esdras que dedicó su corazón dispuso para aprender, perdón, para inquirir, para cumplir y para enseñar. Entonces en este tiempo vamos a hablar acerca de lo que es practicar la meditación. Y hemos hablado en eh, creo que alrededor de 3 semanas, acerca de meditar. Y hoy vamos a volver a tocar acerca de cómo practicar el meditar o en qué meditar. Y espero que sea de bendición para su vida y de edificación. Prácticamente nos reunimos cada sábado a las 3 de la tarde para hablar de un tema específico de enseñanza. Ya desde que comenzamos aproximadamente, vimos tres temas acerca de la salvación. De allá en adelante comenzamos a hablar acerca de la oración y el ministerio de la palabra, y hablamos acerca de lo que es el ministerio la oración y el ministerio de la palabra, lo que también significa oír, leer, y ahorita estamos tratando con meditar. A continuación vamos a tratar también lo que corresponde a lo que es guardar la palabra y estudiar o escudriñar la palabra. Entonces oremos para que Dios nos guíe y nos enseñe un poquito más de él. Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de buscarte a ti, de buscar tu palabra, de buscar tu misericordia, de buscar tu fidelidad. Te rogamos que nos enseñes, que nos hables, que nos socorres, para nosotros aprender de ti, amado pastor, y conocer de tu verdad y de tu sabiduría. En nombre de Cristo Jesús, Padre amado, te lo rogamos y te lo pedimos y te entregamos este tiempo para que tú seas nuestro rey, nuestro pastor, y nosotros podamos ser obedientes a la palabra y buscar cumplir tu palabra en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre. Bueno, entonces el tema de hoy, como mencionamos, es practicando la meditación. El versículo que hemos tomado base hoy es 1 Corintios 2:2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eh, Puse este verso por el hecho de que cuando nosotros meditamos, todo nuestro pensar tiene que ser Jesucristo. Uno de los primeros temas que hablamos es de pensar como Jesús, que Jesús dijo, o que en Filipenses 2:5 dice, y haya esta misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo dice, y no me propuso otra cosa, es cuando Esdras dice, y dispuse mi corazón a inquirir. Entonces, una de las maneras de inquirir o de buscar es a través de meditar en la palabra. Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es meditar en Cristo Jesús y este crucificado. Es decir, no olvidarnos del sacrificio que él hizo y no olvidarnos de quién es él, su identidad, su dulzura, su gozo, su manifestación de gloria, etcétera. Entonces vamos a ver también ahorita cómo poner en práctica el meditar, porque a veces mencionamos acerca de meditar y a veces lo tenemos, es solo un pensamiento, pero vamos a ver que es más que solo pensar. También es una manera profunda de pensar, y también hay que enfocar en qué pensar. No es solo de pensar en cualquier cosa o de pensar, Dios es bueno y que Dios es bonito, etcétera, y no lo digo con burla, sino que lo digo que a veces así nos pasa. Es como cuando uno comienza a orar, a veces uno se arrodilla a orar y uno piensa que ya pasó como 1 o 2 horas, y cuando uno mira el reloj ya han pasado como 5 minutos. Entonces esto es cuestión de práctica también, y hay que ponerlo en práctica, así como uno practica orar, uno practica leer, uno practica escuchar, esto se convierte en práctica. Entre más lo practicamos, más podemos entrar en una profundidad de las cosas. Veamos lo siguiente. Como siempre vamos a ver las definiciones de las palabras de meditar. Por ejemplo, meditar en el Oxford significa pensar y considerar un asunto con atención. Es decir, no solo pensar, no solo voy a pensar en tal cosa, sino que aquí dice con atención, ponerle suma atención a algo y detenimiento para estudiarlo. Es decir, que el hecho de meditar es porque voy a enfocarme a estudiar o meditar en algo. Ya hemos mencionado que una de las cosas quien hace esto es el libro de Eclesiastés. Eclesiastés prácticamente se enfocó en meditar, es decir, miraba y observaba algo y se ponía a pensar detenidamente en esas cosas. Dice comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Por eso es importante meditar.
2, orar mentalmente sobre algún tema religioso o trascendente. Eso lo dice el diccionario Oxford. Ahora veamos Word Reference. El Word Reference es otro diccionario que utilizo. Dice que es pensar detenidamente, con atención y cuidado, reflexionar. Vemos otra vez que no solo pensar, sino que es pensar detenidamente, con atención y cuidado. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, es como que alguien va en la calle, de repente mira un restaurante X o y lo único que hace es, qué bonito el restaurante, solo se paró, le dio el nombre y siguió caminando. Eso no es detenidamente. Detenidamente es que alguien se pare, ve el retrovisor del restaurante y se puede preguntar qué venderán ahí. ¿Será que tienen para familiar? ¿Será que tienen para comida para llevar? Y se pone a pensar qué tanto puede tener ese restaurante. Luego de eso, él puede tomar la decisión de entrar al restaurante para seguir preguntando o puede continuar su camino. Igual es esto, detenidamente, detenernos y pensar realmente más allá de lo que podemos imaginar. Por eso vemos tanto el libro de Proverbios como el libro de Eclesiastés son libros que traen bastante sabiduría, por el hecho que enfocan bastante en meditar. También un dato importante a tomar en cuenta es de que el libro que más habla acerca de meditar es el libro de Salmos. Bueno, vamos a usar un par de palabras que son en hebreo, que parece meditar, que hemos utilizado hoy acá, para que veamos un poquito más cómo las palabras en hebreo se usan o se han utilizado para meditar. Y vemos que es la H1897, Haga, raíz primaria, compararse con la 1901, murmurar en placer o ira, por implicación meditar, dice gemir, hablar, imaginar, lastimeramente, meditar, pensar, proferir, pronunciar, quejar, responder, rugir, susurrar. En la 7808 es SEA, por 7879, comunión, es decir, reflexivo, meditación, pensamiento. En el 78-79 dice que es SIAG, del 78-78 contemplación, por implicación dicho, congoja, hablar, lamento, meditación, meditar, palabra que. Es decir, de que pues, si vemos esta parte de acá, que meditar también va a implicar contemplar algo o tener una comunión con alguien. Vemos 78-68 SIAC, raíz primaria, meditar, es decir, por implicación, conversar con uno mismo y de aquí en voz alta o transitivamente musitar, mascullar. Y dice que lo han traducido como considerar, contar, hablar, meditar, oración, orar, quejar, reflexionar. Como ya hemos mencionado, esto que estamos hablando, que tenemos acá, que aparece esta H y esto, es del diccionario Strong Concordance, que nosotros regularmente lo utilizamos. Las palabras que están en rojo regularmente son las como la han traducido en la Reina Valera 60, y prácticamente es una anotación de cómo fue escrita y algunos otros aspectos de lo que es las palabras en hebreo. Y por ejemplo, la 7881, que también se ha utilizado para meditar o meditación, que es del femenino, es de 7879, que significa reflexionar, por extensión, devoción, y lo han traducido como meditación. En el Nuevo Testamento es donde, en el Antiguo Testamento es donde más se coloca la palabra meditar, se ha traducido más. En el Nuevo Testamento tal vez no tanto, pero tal vez la palabra que más se usa en el Nuevo Testamento es pensar. Y es lo que vimos en Filipenses 2:5 acerca de Jesús, que dijo, hay esta misma manera de pensar, que en la Reina Valera la traducen como haya este mismo sentir, y en la Biblia de las Américas dice esta misma actitud. Pero en otras traducciones, como la Dios habla hoy, o como la Biblia, creo que es la Reina Valera 2015 o 2005, dice pensar. Pero cuando vemos el original, la palabra también se utiliza para pensar o sentir. Y es la Froneo 54-24, que dice ejercitar la mente, es decir, entretener o tener un sentimiento u opinión, por implicación, estar dispuesto mentalmente, más o menos fervientemente, en una cierta dirección. Intensivo, interesarse uno mismo o en preocupación u obediencia. Bueno, dice que es pensar, sentir, tener un mismo sentir la misma cosa, solícito, poner la mira, modo, hacer caso, cuidado. Bueno,
Entonces ya teniendo un contexto, como ya hemos hablado, que regularmente lo que hacemos esto de ver las definiciones de palabras es para nosotros poder tener un mayor entendimiento y cuando vayamos hablando del tema tener una mayor conciencia de lo que estamos hablando. Y ahorita, pues como la idea es practicar, la pregunta es ¿por qué meditar? Porque regularmente es algo que tal vez pensamos que hacemos, pero no lo hacemos con una dedicación. No es lo mismo que yo haga algo que yo me dedique a hacer algo. Es decir, no es lo mismo que, por ejemplo, yo salga a jugar fútbol porque unas personas me invitaron y yo vengo y yo juego fútbol, bueno, cada mes, porque me están invitando mis amigos y yo salgo a jugar, a que yo me dedique. Es decir, si yo me dedico, puede ser que yo entre a un equipo de fútbol y lo haga cada semana y tengo un nivel de dedicación porque estoy yendo cada domingo a jugar. Pero puedo entrar a otro nivel de dedicación, el de que, bueno, yo quiero ser una persona profesional en el área y a consecuencia me toca tanto jugar cada domingo y también cada semana comienzo a practicar para el partido que voy a tener el domingo. Entonces yo estoy entrando a un nivel mayor de dedicación. Entonces, de igual manera tiene que ser con el meditar. No es solo meditar de vez en cuando, no es solo meditar un pequeño pensamiento, o por ejemplo, bueno, yo juego los domingos, pero entre semana me echo una chamusca. Bueno, chamusca aquí le dicen a jugar como en la calle, eh, un partido, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Pero vamos a ver por qué meditar. Es algo que hemos tratado de nosotros los otros sábados acerca de los otros temas de meditar, pero también vamos a repasarlo, por qué el meditar. Y esto lo vamos a ver en Filipenses 2:5, que lo hemos estado hablando, que es, haya pues esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, la idea de meditar es tener el mismo pensamiento que Jesús y a consecuencia tener una gloria como la de Él. Por eso, pero la gloria no me estoy refiriendo a yo ser Señor de señores y Rey de reyes, sino que lo que me refiero con gloria significa obedecer a Dios Padre, porque si leemos todo Filipenses, como ya lo vimos con anterioridad, la Biblia dice que cuando hablan en estos cinco, una de las cosas que hace Jesús es de que lo lleva a obedecer al Padre. Cuando él obedece al Padre, se humilla a sí mismo y la Biblia dice que a todo aquel que se humilla será exaltado. Entonces, cuando Jesús se humilla a la hora de obedecer, o sea, hace semejante, entonces cuando él se hace semejante, lo que procura es de que Dios le da una gloria mayor, porque se humilló, entonces Dios lo exalta y lo hace que se sienta a la diestra de la majestad de Dios. Cuando nosotros leemos el otro pasaje por ejemplo, en el Apocalipsis, en el capítulo 3 habla de lo mismo, habla de que todo aquel que venciere se sentará a la diestra de la majestad de Jesús. Entonces, tenemos por un lado un galardón y también tenemos una forma de vida. Que si yo tomo y adopto la forma de vida de Jesús, voy a tener la misma gloria que Él tiene en el sentido de sentarme a la diestra, no en el caso de Dios Padre, sino a la diestra de Jesús. Entonces, meditar me trae un gran beneficio de ser obediente para Dios y agradar a Dios y por consecuencia, así como Jesús, vivir una hermosura en gloria, en paz, gozo, etcétera. Ahora vemos 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Uno de los que prácticamente alcanzó la estatura de Jesús fue el apóstol Pablo. Y vemos que una de las cosas para poder alcanzarlo fue que él se enfocó en la mentalidad de Cristo y por consecuencia en ser como Jesús. Entonces, como lo vemos al apóstol Pablo, todo lo que alcanzó, lo alcanzó a consecuencia de meditar en Jesús y este crucificado. Entonces, ¿por qué debemos meditar? Porque vamos a ser como Jesús. Vamos a poder ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo eso va a llevar a traer una gran gloria, y esa gloria es justicia, paz y gozo, según el reino de los cielos y según la palabra de Dios. Ahora veamos, ahora veamos Josué 1:8, dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Esto lo dice el libro de Josué. ¿Y qué nos dice acá? Que si nosotros meditamos en la palabra de día y de noche, dice que haremos prosperar nuestro camino y tendremos éxito. Entonces, desde acá nos está dando ya el por qué meditar la palabra, las razones por qué meditar, y eso va a ser prosperar nuestro camino y tener éxito. Aquí creo que me olvidé de uno. El otro que es aquí, creo que es Salmo 2:2, también está escrito. El Salmo 2 también habla acerca de eso, que dice que una de las cosas que hace meditar es hacer que todo lo que hagamos será prosperado.
Ahora vemos en qué es meditar, es decir, ya teniendo sabido por qué meditar, que es algo como les he mencionado, que es una gloria que traerá porque también involucra una comunión con Dios, como ya lo mencionamos en las palabras, que la palabra significa comunión. Entonces, si yo tengo una comunión con Dios y yo tengo una relación con Dios y tengo la mente de Cristo, yo voy a poder vivir en la verdad que vivió Jesús. Ahora, la pregunta sería en qué meditar. La pregunta sería en qué meditar. 1 Corintios 2:2 es el versículo que hemos estado tocando. Es, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. 1 Corintios 2:2. Entonces, ¿en qué meditar? Debo meditar en Jesucristo. Tengo que meditar en Jesucristo y este crucificado. Meditar. Pero no, ahí no, inconveniente. Entonces, como les mencionaba, la idea es ponernos toda nuestra mentalidad en Jesús, toda nuestra sentir en Cristo. Tenemos que buscar meditar en Jesús, quién es Jesús, cómo vivió, por qué vivió, y en este caso también el por qué fue crucificado, cuál es el hecho de ser crucificado. Por eso dice, y pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino en Jesucristo, sino Jesucristo y a este crucificado. Entonces es bien importante que nosotros meditemos en lo que Jesús hizo en la cruz. Es bien importante tenerlo en cuenta. Aquí no, voy a aclarar acá, aquí no necesariamente dice que pensemos en la venida de Cristo. Tampoco estoy descartando pensar en la venida de Cristo, pero sí el hecho de ser crucificado involucra estar preparado para la venida de Cristo. Entonces, si yo medito en la palabra de Dios, si yo medito en Jesús, entonces yo voy a saber cómo ser como Jesús. Por consecuencia, voy a pensar y meditar en cómo esperar su arrebatamiento y su venida. Es bien importante esto, como le recalco, porque Jesús encierra todo en todo y fue el único que agradó a Dios Padre y el único que llegó a alcanzar a ser como Él. Entonces, eso es importante porque también Jesús vemos cómo se movía con gozo, con paz, cómo pudo vencer las tentaciones, etcétera. Entonces, al pensar en Él, voy a pensar en todas esas situaciones. Filipenses 4:8, veamos lo siguiente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, si vemos acá, es bien importante porque, como recalco, tenemos que buscar en qué meditar. Y todo lo que está acá, todo lo que aquí nos dice, que viene recayendo también en el versículo anterior, porque Jesús es todo lo verdadero, Jesús es todo lo honesto, Jesús es todo lo justo, Jesús es todo lo puro, Jesús es todo lo amable, Jesús es todo lo que es de buen nombre. Jesús, en Jesús hay virtud, en, en Jesús hay algo digno de alabanza. Por consecuencia, en Jesús debemos pensar. Salmo 2:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es de aprender a deleitarnos en la ley de Jehová y meditar en ella. Si yo medito en la ley de Jehová, me va a ir bien. Como vemos, ya lo hemos mencionado en diversos en otros pasajes, de que el Salmo 1 habla de Jesús. Porque el Salmo 1 comienza, bienaventurado el varón que no estuvo sentado en sillas escarnecedores, ni camino de pecadores, etcétera, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces vemos que Jesús fue bienaventurado porque no se sentó en silla de malos, ni en camino de pecadores estuvo su camino, pero una de las cosas que hizo fue eh, meditar en la ley. Entonces tenemos que imitar a Jesús a la hora de estar sentado, estar meditando en su ley.
Ahora vemos Josué 1:8. Este libro de ley no se apartará de tu boca, sino que meditará en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Otra vez, Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el libro en el día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces dice, este libro de la ley. Entonces, anteriormente dice que hablaba de la ley de Jehová, y él meditaba en la ley de Jehová, y aquí está hablando del libro de la ley. Bueno, vamos a hacer una pequeña diferencia, por así decirlo. Puede que yo no conozca toda la escritura, por un ejemplo, pero Dios ya me ha dado una ley para mí. Ojo que en la Biblia, el ley no significa necesariamente no hacer algo, sino que en la Biblia una ley es una instrucción. En el original es Torah. Cuando hablan de ley hablan de Torah, pero y Torah significa instrucción, es decir, algo, una instrucción que Dios me da. Entonces, puede ser de que yo venga y por algún motivo Dios me da una instrucción. Dios me da, por ejemplo, una instrucción de Dios es meditar. Entonces, yo tengo que meditar acerca de meditar. O si Dios me da instrucción de leer la Biblia, yo tengo que meditar en por qué me dio esa instrucción. Eso estamos hablando conforme a lo anterior. Ahora en este está hablando que estaba hablando de un libro. Igual una instrucción, por ejemplo, la puede dar otra persona, un pastor, un apóstol, etcétera, la puede dar la instrucción. Entonces yo tengo que meditar en eso porque viene de Dios. Pero aquí está específicamente hablando de una ley, el libro de la ley, es decir, de la Biblia. Entonces yo constantemente tengo que meditar en la palabra que Dios ya me ha dado. Es decir, tengo que leer la Biblia para saber en qué meditar. Por eso es importante tener como centro principal la lectura de la Biblia. Pero nosotros tenemos que tener ese centro que es la lectura de la Biblia. Y cuando uno va leyendo, Dios le va a proveer palabras o escrituras para poder meditar en ellas. Por eso es importante meditar. Salmo 2:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Creo que lo puse doble, ¿verdad? O no, vamos a cambiar. Ah, ya. Sí. Bueno, es Salmo 77:2. Dice, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Entonces aquí vemos algo bien importante, que debo meditar en qué? En las obras de Dios. ¿Qué obras ha hecho en mi vida? ¿Qué obras ha hecho en mi familia? ¿Qué obras ha hecho en el lugar donde me encuentro, ya sea una iglesia, un grupo de amigos? Meditaré en tus obras, todas tus obras, también todas las obras que ha hecho alrededor de los siglos. Entonces podemos meditar en ella para poder conocer más de Él. ¿Y eso qué va a llevar al meditar en sus obras? Dice, y hablaré de tus hechos. ¿Qué más meditar? Dulce será mi meditación en Él. Yo me regocijaré en Jehová. Dulce será mi meditación en Él. Entonces, ¿en qué tengo que meditar? En Él. Salmos 119:15. En tus mandamientos meditaré. ¿En qué tenemos que meditar? En los mandamientos de Dios. Es decir, cuando yo leo la Biblia hay muchos mandamientos, pero tomamos en cuenta que la Biblia habla también de que en este nuevo pacto Dios establecerá y dará las leyes o sus mandamientos en nuestros corazones y en nuestra mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meditar en su mandamiento, el mandamiento que me ha dado. Ya, no necesariamente estamos hablando de los 10 mandamientos que habla la Biblia. Tampoco menosprecio a esos mandamientos. A lo que quiero llegar es que Dios me pueda dar específicamente a mí un mandamiento. Por ejemplo, en mi caso yo tengo un mandamiento que Dios me ha dado. El mandamiento que Él me ha dado es, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es Romanos 12:2. Para mí lo tengo como un mandamiento de parte de Dios, de no conformarme. Eh, Cada quien puede recibir mandamiento de parte de Dios, algún texto lo tenga por mandamiento y lo tengan que cumplir. Otro mandamiento que yo tengo de parte de Dios es leer la Biblia, específicamente en el verso de 1 Timoteo, donde dice, mientras yo vengo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces uno se puede dar cuenta qué mandamientos ha puesto Dios en uno y conforme a eso uno caminar. Entonces uno tiene que meditar, ¿por qué Dios me puso este mandamiento? ¿Cuál es el hecho de que Él me ha puesto este mandamiento? Y entender la razón y caminar en dar una profundidad de ese camino. Por eso dice, en tus mandamientos meditaré. Salmo 119:23. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos.
Entonces, esa es otra parte, meditar en sus estatutos, no es lo mismo que un mandamiento. Ahora veamos lo siguiente, Salmo 19:99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces aquí habla también de meditar en sus testimonios. Yo tengo un testimonio, por ejemplo, o oímos un testimonio de otra persona, podemos meditar en ese testimonio de todo lo que ha hecho. Por ejemplo, la cruz de Cristo es un testimonio. Entonces podemos meditar en ese testimonio. El libro de Hechos, por ejemplo, prácticamente son testimonios de los libros de Hechos. Podemos meditar en todo lo que Dios ha hecho a través de ellos, lo que han testificado. Por ejemplo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todas las obras que han hecho, por ejemplo, Felipe. Meditar en todos esos testimonios que han sido dados de parte de Dios. Salmo 143:5. Me acordaré de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Eso es lo que lo habíamos mencionado, pero dice, reflexionaba en las obras de tus manos. Entonces es bien importante también ver las obras de Dios, de lo que ha hecho mi vida en los demás, para meditarlas. Salmo 145:5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Dice, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Entonces, otra cosa por la cual podemos meditar, Ageo 1:5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Es decir, que aquí nos trae Dios a entender que podemos estar haciendo las cosas mal y tenemos que meditar en lo que estamos haciendo para ver si está o no en la palabra de Dios, para ver si está o no en lo correcto y arrepentirnos en dado caso que no estemos haciendo bien las cosas. Bueno, ahora dice, ¿en qué tiempo debo meditar? Otra vez, ¿en qué tiempo debo meditar? Bueno, es bien importante esto, en qué tiempo meditar, porque no podemos decir que no tenemos tiempo. La Biblia dice específicamente en Eclesiastés que para todo hay un tiempo. A veces le dedicamos muchas cosas a las cosas terrenales y nos olvidamos de las celestiales sin saber que las celestiales tienen un impacto en lo terrenal. Ahora veamos lo siguiente. Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces vemos acá que esta persona dice que la ley es que todo el día la ley de Dios es su meditación. ¿Por qué? Porque la ama. Es decir, que si nosotros amamos la ley de Dios, vamos a meditar en ella todo el día. Si nosotros no estamos meditando todo el día en la ley de Dios, nos podemos dar cuenta de que no estamos amando la ley de Dios. Entonces aquí nos envía que leamos, en todo, que meditemos en todo tiempo. Nos está diciendo que la meditación es en todo tiempo. Y vamos a ir viendo un poquito más adelante por qué es que es en todo tiempo. Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Otra vez, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí habla de dos aspectos también. Divide el día y la noche. Entonces, lo digo, ¿por qué lo digo? Porque anteriormente habla de meditar en todo el día. Es como cuando dicen que hay que orar en todo tiempo. Pero aquí también dividen en día y noche. Es decir, que yo puedo tener espacios de no olvidarme tanto en el día o en la noche, no olvidarme de meditar en la palabra de Dios. Sabemos que no todos tenemos la facultad de meditar en todo el día en la palabra, pero también podemos tener aspectos de tener espacios de meditación, tanto en la mañana como en la tarde, ya sea al despertar, al dormir o durante el día. Siempre tener espacio de meditar. Dios, no olvidarnos en ningún lapso de tiempo en la palabra de Dios. Génesis 24:63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos venían. Génesis 24:63. Entonces vemos acá cómo Isaac escogió un tiempo para meditar específico, es decir, no es lo mismo que como he oído muchas personas lo dicen, es yo oro en todo tiempo, y realmente no estoy muy de acuerdo con lo que dicen, pero no es lo mismo que yo venga y me pase hablando con Dios, por decir, yo estoy trabajando y Señor, gracias por este trabajo, gracias por tal cosa, a la que yo me aparte, por ejemplo, una hora y específicamente me dedique a orar. O sea, no es lo mismo, la relación no es la misma. Es decir, no es lo mismo que yo venga y ponga a pensarme algo mientras estoy trabajando algo en la Biblia, etcétera, a que yo específicamente me aparte y me ponga a meditar en la palabra. No es lo mismo. ¿Me entiendes? No, no veo yo que es la misma relación. Lo voy a poner un ejemplo. Eh, es, por ejemplo, que alguien tiene su esposa
y que regularmente se sientan a comer, miran televisión. No es lo mismo esa comunión a que de repente digan, bueno, vamos a amarnos, por así decirlo, y comienzan a besar y tienen el acto de conocerse, según lo que el conocimiento de la Biblia, tener el acto sexual, porque es una intimidad. O sea, no es lo mismo. ¿Me entiendes? Ese acto no se hace en todo momento, se hace en alcoba. No se hace en los parques, no se hace en ninguno de esos lados, se hace en alcoba. ¿Me entiendes? Igual cuando alguien come, tiene un espacio de comer y tienen una hora para comer y van a comer. No, no solo comen y comen en la cama, comen en la calle, es decir, en la banqueta, sino que hay un espacio. Entonces acá Isaac escoge un espacio a la hora de la tarde, dice, a la hora de la tarde sale a meditar y específicamente medita en algo. Entonces tenemos tres cosas: meditar en todo tiempo, para ello tenemos que amar. Los segundos, tener espacio del día y de noche, no olvidarnos de meditar. A eso hace referencia a meditar día y noche. Y este significa de que yo me enfoque o tenga un tiempo específico para poder meditar. Ahora, ya quedando claro en qué tiempo meditar, que como le digo es para ponerlo en práctica. Uno es saber qué meditar, por qué meditar, y el otro es en qué tiempo meditar. Ahora, la guerra del pensamiento, eso es bien importante mencionar la guerra del pensamiento porque es algo que es constante. Si la Biblia dice que yo medite en todo tiempo, me está diciendo a mí de que hay un pensamiento contrario que va también a enfocarme a mí todo el tiempo. Veamos lo siguiente, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, veamos lo siguiente, Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, aquí habla de una guerra espiritual y aquí habla en qué debo pensar. Entonces, cuando hablo de una guerra del pensamiento, estoy hablando que Dios quiere que yo medite en Él, tanto en como ya leímos, con sus obras, sus mandamientos, su ley, sus estatutos, sus testimonios, eh, meditar en Jesús, meditar en la cruz del Calvario, etcétera. Entonces, si Dios me está pidiendo, también como ahí dice, meditar en todo tiempo, significa también que el enemigo va a estorbarme para que yo deje de meditar. Entonces, yo tengo que tener bien claro eso, porque si yo me preocupo, significa que el enemigo me está metiendo pensamiento de preocupación. Si yo me airo, si yo guardo rencor, yo pienso en eso. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, no, que esa persona me hizo algo malo, que me voy a vengar. Yo estoy comenzando a meditar en eso. Estoy comenzando a maquinar algo malo y mi pensamiento se dirige a otra cosa. De igual manera, si yo me voy, por ejemplo, a meditarme a ver una película del cine, o por ejemplo alguien tiene una novia y se pone a pensar, no, que cuando vayamos al cine voy a hacer esto, y que voy a tratar de darle un beso, y etcétera. Todo eso lo puede maquinar y puede estar pensando en muchas cosas y armando escenarios, y todo eso lo desenfoca de la palabra de Dios. De igual manera, si alguien, por ejemplo, tiene un examen en la universidad, puede ponerse a pensar, no, que no me ha ido bien, que tengo que sacar una buena nota, y se arma una gran preocupación, afanes, soledades. Por ejemplo, alguien se puede poner a pensar, no, es que yo estoy solo, nadie me quiere, etcétera. Entonces, todos esos son pensamientos que vienen a la mente del hombre para llevarlos a una esclavitud. Por eso la palabra nos enseña a meditar en Jesucristo, porque si yo me pongo a pensar en la cruz, me pongo a pensar de que Él murió para que yo no estuviera solo, porque Él fue abandonado. Yo no me tengo que estar preocupando por muchas cosas. Yo tengo que saber que hay alguien que me ama, ¿entiendes? Yo tengo que saber que alguien vive para mí o por mí, es Cristo Jesús. Que Él se ha santificado inclusive a sí mismo. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo santidad a causa de Él. Entonces yo puedo llevar mi pensamiento a una verdad y por lo tanto una victoria. Y no permitir que un pensamiento me agobie, porque uno lo puede permitir. A eso es lo que voy con la guerra del pensamiento. El enemigo va a tratar de que también yo medite en algo malo. Hay versículos que hablan también de eso, cuando hablan de maquinar lo malo, maquinar el fraude, maquinar la maldad, de meditar en la maldad, etcétera, que tenemos que tener mucho cuidado también para no estar meditando en lo malo, porque el meditar es un principio que toda la tierra lo obtiene y que lo han manipulado de alguna otra manera. Por ejemplo, las personas que meditan para poner su mente en blanco, y muchas otras cosas que la religión enseña, pero que la Biblia habla de que meditar es meter el pensamiento de Cristo, no necesariamente dejar mi mente en blanco, sino que más bien tenerla llena de, según lo que ya hemos hablado, meditar en la ley de Jehová. Me está diciendo que en sí mismo tengo un pensamiento en mi cabeza, no dejarlo en blanco. Ahora veamos lo siguiente, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, bueno, eso es lo que vimos.
Entonces, ok. mm, Ok, entonces eso es lo que habla en Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esto es importante porque así como yo, si yo medito en la palabra de Dios y medito en la verdad de Dios, yo me voy a mover según esa verdad, y por consecuencia esa verdad lleva una vida eterna. Asimismo, si yo me muevo bajo un pensamiento que es de tinieblas, que el enemigo me coloca y yo le procuro meditar en él, es decir, profundizar en esa maldad, yo voy a comenzar a caminar según esa maldad. Ya mencioné muchos aspectos, como por ejemplo la universidad, invitar a alguien a salir, etcétera. Yo puedo maquinar cosas malas a causa de meterme en ese pensamiento y comienzo a llegar a una profundidad de ese pensamiento, según la verdad que alguien tiene. Por eso es importante salir de ahí y entrar en otra verdad, que es la verdad de Cristo. Por eso la misma Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. Porque cuando habla de proveer, significa de yo proveerme pensamientos para pensar en ello. Y eso se da conforme a lo que veo, conforme a lo que inclusive pienso, las conversaciones que tengo con los demás. Entonces esa conversación que yo hablo me lleva a mí inclusive a pensar. Por ejemplo, inclusive una película, yo veo una película, me puede llevar a pensar en esa película. Entonces, esa película está basada en mentiras, en ilusiones, en falsedades, etcétera, y yo estoy comenzando a meditar en ello y comenzar a agarrar una forma de vida conforme a lo que he visto u oído. Ahora veamos cómo practicamos el meditar, porque es algo bien importante cómo practicar el meditar. Ya vimos todos los aspectos que anteriores, todo eso nos va a servir para ahorita lo que vamos a ver, y es lo siguiente. Y a mí me gusta usar este ejemplo de Juan 1, 11:35 de Jesús lloró para poder meditar. Es decir, ya sabemos el beneficio de meditar, ya sabemos por qué meditar, ya sabemos en qué meditar. Y una de las cosas que podemos hacer siempre es preguntarle a Dios, mira, Señor, ¿en qué medito? Ya sabemos que ya vimos todos los aspectos que está ahí, pero siempre hay que pedirle a Dios algo porque Él nos va a enfocar en qué meditar. Es decir, un versículo en especial. En este caso, como les menciono, Juan 11:35, Jesús lloró. Y como les recalco, este ejercicio me gusta porque tenemos muy poca información. Regularmente a veces pensamos que necesitamos mucha información para meditar, para ponernos a pensar, pero no nos damos cuenta que toda esa información ahí está. Y por eso me gusta mucho este versículo porque solo tiene dos palabras. Jesús lloró. Entonces, ¿cómo puedo meditar o cómo puedo pensar yo en esto? Y una de las cosas que a veces personas llegan, bueno, vamos a ver el contexto, es decir, hay más versículos, vamos a leer todos los versículos para poder meditar en esto, pero no necesariamente se da de esa manera. Yo le llamo a esto, es como una meditación aislada. No sé si se llamaría así, pero así le llamo. ¿Por qué? Porque únicamente es un versículo que es tan pequeño que mi primera pregunta es ¿por qué voy a meditar en él y por qué llevar a meditar en él? ¿Qué tanto puedo sacar yo de este versículo si es tan pequeño? Porque realmente Jesús lloró es el versículo más pequeño de la Biblia. Y nos damos cuenta que este contiene mucha información, demasiada diría yo, para poder aplicarla a mi vida. Y es información que yo ya tengo, pero que no me doy cuenta que tengo. Y en este aspecto de Jesús lloró, lo podemos hacer algo tan simple. ¿Cómo así que alguien tan simple? Por ejemplo, yo me pongo a pensar por qué lloró. Esa sería una pregunta. ¿Por qué lloró Jesús? Y alguien automáticamente voy a ver el contexto. Pero yo no quiero ahorita tomarme el espacio de ir a ver el contexto, porque hay otros tipos de contexto. Está el contexto escritural y está el contexto espiritual que está basado en lo escritural. Ahora, Jesús lloró. La cuestión acá que aquí me está diciendo a mí claramente, yo puedo poner no solo por qué lloró, sino quién está llorando. Esa podría ser mi pregunta para meditar. No por qué lloró Jesús, sino quién está llorando. Entonces vemos de que aquí dice que Jesús lloró. Es decir, que ¿quién es Jesús? Jesús es un hombre. Entonces estoy viendo que Jesús, que es un hombre, llora. También que Jesús es Dios. Entonces vemos que un Dios está llorando. La Biblia también dice que Jesús es un rey. Vemos que un rey llora. Entonces ahorita me viene la pregunta. La sociedad me dice a mí de que el hombre no tiene que llorar. Las personas con los papás a veces le dicen a uno, no llore porque usted es machito, no llore. ¿Va?
Entonces yo veo en la Biblia que alguien que es el varón perfecto, que es Jesús, esto es un contexto espiritual. Un contexto espiritual, como le hago mención, es de que Jesús, la Biblia dice que es el varón perfecto. Es un contexto espiritual, no es el contexto necesariamente escritural que yo tengo en el contexto de lo escrito, de los versículos antes y después. Entonces, cuando yo veo esto, veo que Jesús lloró y que veo que es un hombre que llora y que la sociedad me dice a mí que el hombre no tiene que llorar. Entonces, prácticamente lo que la sociedad me dice a mí es mentira, porque veo que el hombre perfecto lloró. Y entonces me está diciendo a mí de que me han esclavizado a no manifestar una naturaleza de llanto, de una emoción como es el llorar. Y por eso muchas personas a veces les pasan cosas difíciles y lo que primero que hacen es no llorar, porque el mundo les ha enseñado a no llorar. Pero ahora veo yo acá a un personaje que es el hombre más perfecto del mundo y que terminó llorando. Entonces vemos cómo podemos meditar en esto. También puedo saber de que cómo es que un rey llora, cómo es que una identidad divina se expresa en llanto y lo que es más que lo dejó escrito. Porque tengo un contexto, que él es rey, que él es Dios, que él es Señor, que él es varón de guerra, como un guerrero, como Jesús puede llorar, porque estoy agarrando un contexto espiritual, porque la Biblia dice que varón es un varón de guerra. Entonces, ¿cómo es de que un varón de guerra se expresa? Entonces, también, ¿qué otra cosa puedo ver acá? Veo que él llora. Eso significa que él tiene un nivel de libertad para expresar sus emociones. Y así puedo yo meditar y pensar en todo lo que puedo ver, solo con ver estas dos palabras, y puedo ver todo lo que tiene el personaje, quién es, que es Jesús. La pregunta sería aquí, como recalco, ya me puede ahorita el contexto ya escritural, la pregunta es ¿por qué lloró Jesús? Y cuando uno lee los versículos anteriores, habla de que no creían a la palabra, etcétera. Entonces yo puedo ver bajo el contexto, meditar. Mira, yo conozco la cita de la Biblia, yo puedo ponerme a pensar. Y otra pregunta, por ejemplo, lo que yo he visto acerca de esto, que también como recalco es un contexto espiritual, que la Biblia habla de ser imitadores de Cristo, así, ser imitadores, como el apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, si yo leo este versículo de Jesús lloró, yo me pongo a meditar y me pongo a pensar de que la Biblia me llama a mí a ser como Jesús. Entonces, si la Biblia me llama a mí a ser como Jesús y veo que Jesús lloró y yo no lloro, entonces yo tengo un problema, porque estoy tratando de meditar, es decir, medito, bueno, Jesús lloró, la pregunta es, yo lloro porque la Biblia me dice que yo tengo que imitarlo a él. Tampoco significa que me pase llorando todo el tiempo, sino que hubo algo que activó a Jesús a que llorara. Entonces yo en mi meditación me pongo a pensar, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Porque yo no tengo expresiones de llanto. Tal vez hace 3 años que no lloro. Tal vez hace 10 años que no lloro. Y como alguien dirá, no, pero es que hay que vivir alegres. No, la pregunta es ¿por qué lloró Jesús? Porque Jesús lloró, era el hombre con más gozo en el mundo, con más gozo en toda la tierra. Entonces, ¿por qué alguien con gozo, con una sublime alegría, por qué tiene que llorar? Entonces yo me puedo cuestionar yo, ¿por qué no lloro? ¿Por qué es que yo no lloro? Y es que a veces el orgullo nos impide llorar. El mundo nos dice que no tenemos que llorar, hay que vivir alegre. Pero aquí nos está diciendo Jesús, miren, ustedes tienen la capacidad de llorar, tienen la libertad de llorar, donde se les dé la gana. Porque si vemos el contexto, ahí ahorita viendo el contexto, Jesús lloró en público. Entonces yo puedo meditar y decir, bueno, ¿por qué Jesús llora en público? ¿Por qué, o qué tanta libertad tenía él para llorar? Porque nosotros a veces en público no lloramos. Lo que primero que hacemos es, antes de que nos vean llorar, nos vamos a meter a refugiar o decir, no, no quiero llorar. Entonces se pone a alegar con uno mismo de no llorar. Pero aquí nos está diciendo Jesús de que, o lo que me da a entender a mí mientras medito en este versículo tan pequeño que es Jesús llorar, es de que si yo tengo que imitar a Jesús, entonces yo tengo que imitar y llorar por él, como él. No por gusto, sino darme cuenta que hay una situación alrededor y que si a mí me hace sentir triste, yo puedo exponer mi corazón delante de Dios Padre y decirle a Dios, mira, Señor, yo quiero conocer a ti, pero el mundo está tan duro de corazón que no permite que reciba tu palabra, que es prácticamente una de las cosas que Jesús hizo mientras lloró. Entonces, a eso es lo que quiero darles a entender cuando uno medita en algo tan pequeño, porque a veces pensamos que para meditar necesitamos una gran cantidad de información, pero no nos damos cuenta que hay mucha información que ya tenemos, pero que no la asimilamos, como lo que acabo de mencionar. De uno es el sentimiento, el llorar. Dos es el personaje como Jesús, que Él es un rey, que Él es un Dios, que Él es un hombre, que Él es un maestro, que Él es un guerrero, etcétera. Y podemos ver que tenemos demasiada información de antemano en la cual podemos pensar y meditar de por qué lo hizo, por qué no lo hizo, cuál fue el hecho, cuál no fue el hecho de meditarlo.
Y esto puede llevarme a mí a pensar todos los días en esto, y inclusive tener todos los días pensar en por qué llorar, inclusive cómo yo aprender a llorar. ¿Me entiende? Alguien dirá, pero no, es que porque hay que estar alegres, hay que estar gozoso en la vida. Sí, pero yo también tengo que aprender a llorar, porque a veces si yo no aprendo a llorar, el sentimiento se queda metido en mi corazón y me comienza a destrozar. Entonces lo que hizo Jesús fue sacar un sentimiento que lo podía hacer que le doliera tanto en su corazón y puede darle amargura, rencor, dolor, etcétera. Entonces es mejor sacarlo. Es como cuando uno sangra lo primero que hace es sale sangre. ¿Entiendes? Entonces son cosas como eso, es decir, bueno, a mí me golpearon el corazón, bueno, lo que voy a hacer es expresarme y llorar. No importa si hay un montón de gente o hay poca gente. Tengo la capacidad de llorar. Así como tengo la capacidad de pegarme una carcajada en frente de todos, también tengo la capacidad de pegar de llorar en frente de todos. Entonces, a eso es lo que yo llamo meditar. Comenzar a indagar todo lo que hay con dos palabras. Comenzar a pensar y profundizar y ver como basado en otros versos de la Biblia, como imitar a mí, así como yo imito a Cristo, de que imitar el llorar por cuál llorar. Y uno se puede cuestionar ya eso. Bueno, yo soy orgulloso, por eso no lloro. Entonces uno ya al meditar en esto, este versículo pequeño, nos puede dar a entender que uno es orgulloso y a causa de ese orgullo nos impide llorar. Tampoco significa, como muchos dirían por ahí, va como ser como Magdalena, solo pasando a llorar y llorar y llorar, sino que está hablando de aspectos específicos, de los cuales tenemos que aprender a expresar ese sentimiento. Así como tenemos que aprender a expresar la alegría, también tenemos que aprender a expresar el llanto o el dolor, etcétera. Esta es una de las cosas que les menciono, como el hecho de que una de las cosas que utilizo para meditar es hacer preguntas y cuestionarme y cómo llevarlo yo a la vida para poder hacerlo y poder sacar mi corazón. Y entonces ya darme cuenta de que yo tengo algo que por lo cual llevo 10 años sin llorar. Entonces yo le puedo decir al Señor, mira, ¿por qué es que yo no lloro? Yo sé que Jesús lloró. ¿Por qué es que lloró y por qué es que yo no logro llorar? Porque hay cosas en la Biblia donde uno comienza a examinar, como les digo, como el contexto que ya tenemos de muchos pasajes, como personas como Nehemías lloró, porque es de que Esdras lloró, porque es que David lloraba, y muchas de las cosas eran porque las personas violaban la ley, no hacían todo conforme a Dios. Entonces me puedo dar cuenta yo de que yo estoy en cualquiera de los grupos, o estoy en el grupo de las personas que no cumplen la ley, o estoy en el grupo de personas que cumplen la ley. Si yo cumplo la ley, posiblemente me va a dar un momento en el cual me voy a dar cuenta que las personas no están cumpliendo con la palabra de Dios y me va a llorar, me va a llevar a llorar. Entonces con esto me estoy dando cuenta de dos aspectos acerca de dónde estoy yo. Estoy con aquellos que cumplen o con los que no cumplen. Y eso fue lo que vivió Jesús. Esto con el aspecto ya comenzar a ver más el contexto, los otros contextos espirituales de la Biblia, etcétera. Entonces, esto, como le recalco, para mí esto es meditar, para mí esto es practicar una meditación. Y esto se hace en cualquier momento. No necesito yo de estar en una mesa con un montón de libros, etcétera. Sino, por ejemplo, yo medité en esto cuando iba camino, por ejemplo, íbamos con mi familia a una playa y una de las cosas que me puse a pensar cómo enseñar a alguien a cómo meditar. Y comencé a meditar acerca de Jesús lloró y en todo el camino comencé a meditar y preguntar a Dios acerca de esto. Jesús lloró, ¿qué significa? Y cómo enseñar a alguien a meditar basado en Jesús lloró. Es un poco contenido, aparentemente son dos palabras y aparentemente podría ser difícil de meditar, aparentemente, pero cuando vemos toda la información que ya tenemos, podemos meditar profundamente en todo esto y todo es para llevarlo a la práctica. Veamos otro ejemplo acerca de meditar. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, ¿cómo meditamos? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención la primera vez porque dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué Dios me exige a mí acercarme a Él para que Él se acerque a mí? ¿Por qué no Él primero se acerca? ¿Me entienden? Esa es mi primera pregunta. ¿Por qué es que yo me tengo que acercar a Dios y Él no se acerca a mí primero? Esa es mi primera pauta, pero si yo logro ver en la Biblia o yo me pongo a pensar acerca de lo que ya hemos hablado, Jesucristo este crucificado, realmente el primero en acercarse fue Jesús. Es decir, Él está dando una retroalimentación, es decir, como que, eh, voy a ponerlo así como un ejemplo, viene alguien y cumple años, entonces él para el cumpleaños viene conmigo y me da un pastel, me regala algo, es decir, ya se acercó para mi cumpleaños. Entonces la perspectiva por consecuencia de que si esa persona cumple años, yo me tenga que recordar de que él cumple años.
yo ser recíproco en el, bueno, él vino para mi cumpleaños, entonces yo tengo que ir con él para su cumpleaños. Un ejemplo, porque cuando Jesús habla aquí, acercaos a él y él se acercará a vosotros, significa eso, que Dios ya se acercó a la hora de dar a su Hijo unigénito para morir en la cruz y Él ya está dispuesto para que nos acerquemos. Él ya abrió el camino para que entremos. Entonces, por consecuencia, ya me está dando la invitación. Es como que me una invitación, mira, te doy la invitación para que llegues a mi casa. Porque no es lo mismo que Él venga a mi casa que yo vaya a su casa. Por ejemplo, si hay un multimillonario aquí en la tierra, si Él viene a mi casa no es la gran cosa. Entonces yo lo puedo invitar, entonces Él ya vino a mí. Pero él me está invitando que yo vaya a él, porque él tiene una gran gloria, y yo si pues, hagamos cuenta que yo vaya a su casa, que es millonaria, puede tener piscina, jacuzzi, puede tener un gran parque, puede tener, si a mí me gusta nadar, tiene una gran piscina, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que quiere llegar con acercarse. Entonces, yo me puedo poner a meditar porque es de que él me pide que yo me acerque. Entonces, uno puede llegar a la conclusión de que él ya se acercó primero. Entonces, como ya se acercó, él pide una retroalimentación que es, bueno, acércate a mí. ¿Qué más? Ahora veamos esto. Y es algo bien interesante porque dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y aparentemente es eso, algo sencillo, pero me pongo a pensar, bueno, ¿cómo, hoy, recalco de meditar, estamos practicando meditar. La pregunta es, ¿cómo le hago yo para acercarme? Porque Él dice que se acerque, pero si Él está en los cielos, ¿cómo me voy? No puedo agarrar un cohete y agarrar el cohete y llegar a la luna, porque Él no está en la luna. No puedo agarrar un cohete e irme hasta Neptuno, porque Él no está en Neptuno. La Biblia dice que Él está en todo lugar. Bueno, si está en todo lugar, ¿por qué quiere que me acerque? Entonces uno se pone a meditar en eso. Bueno, y la conclusión que llega uno es, una de las cosas para acercarse a él es acercarse a su palabra, porque la palabra es él. Entonces cuando yo leo la Biblia, yo me estoy acercando a él. Significa de que si yo leo la Biblia, él se va a acercar a mí. ¿Cómo se va a acercar? Dándome paz, dándome gozo, dándome alegría, dándome revelación, dándome entendimiento. Si yo me acerco a orar, yo me estoy acercando a él. Entonces, él se va a acercar. ¿Cómo se va a acercar? Con gozo, con paz, con alegría, con dulzura. ¿Me entienden? Es como cuando yo sé que yo estoy triste y bueno, para que me levanten el ánimo me voy a ir con tal persona. Y la persona es bien alegre, entonces me levanta el ánimo. Igual pasa con Dios. Entonces, ahora, bajo otros contextos, mi pregunta sería, porque, como digo, ya vi el aspecto de por qué es que yo me tengo que acercar a Él, porque Él me pide que yo me acerque a Él. Lo segundo es, bueno, ya sé como más o menos cómo acercarme cuando yo oro, cuando yo leo, pero vemos que no es en todo tiempo. Entonces, ¿cómo hago yo para acercarme a Dios en todo tiempo? Porque ya sé que cuando yo oro, me estoy acercando a orar en ese tiempo. Si yo agarro una hora para orar, me acerqué a Dios una hora. Si yo me acerco a leer, estoy acercándome una hora. Como le digo, esta es mi forma de meditar. Así medito yo. Entonces yo ya sé de que, bueno, ya sé que me tengo que acercar. Ya sé que una de las formas de acercarme es a través de orar, a ir a la iglesia, a cantar alabanzas, etc. Pero son solo lapsos de tiempo pequeños. Entonces mi pregunta sería ahora, ¿cómo me acerco a Dios en cualquier momento? ¿Cómo logro acercarme a Dios en cualquier momento? Ahí entra la pregunta más difícil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resuelvo esa pregunta? Y ahí fue una de las cosas donde yo me quedé trabado en ese momento de meditar y le pregunté, mira, no logro entender cómo acercarme a ti en todo tiempo. Y no sé qué ejemplos hay en la Biblia acerca de cómo acercarse a ti. Luego me dijo Dios, mira, comencé a revisar en la escritura. Bueno, comencé a revisar en mi mente. Eso fue una comunión que tuve con Dios. Comencé a revisar en mi mente acerca de la Biblia dónde estaba, dónde se acercaban. Y una de ellas encontré que la Biblia dice que Jesús, vamos a leerlo acá, es algún pasaje que habla acerca de eso. Ok, es cuando Jesús bautizado, dice, entonces Jesús vino a Galilea y Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, entonces cuando leímos ese pasaje, vemos de que una de las, ¿qué pasa? Jesús se acercó a Dios. Entonces vemos el versículo, como les mencioné, pensar en Jesús. Entonces cuando me pongo a pensar en Jesús, preguntarme quién fue la persona que cumplió este pasaje de acercados a Dios y se acercará a vosotros. Me doy en cuenta, mientras estoy pensando en la Biblia, de quién fue el primer personaje que se acerca a Jesús, pero que se acerca a Dios y cumple con este versículo. Veo que el primer personaje que hace eso, o uno de los personajes más icónicos, dirían por ahí, es Jesús. Y Jesús se acerca a Dios y a consecuencia Dios se acerca a él.
Entonces vemos el pasaje que acabamos de leer, de que Él se acerca y dice que la manera de acercarse es para cumplir la justicia. Entonces cuando Él se acerca para cumplir toda justicia, para ser obediente, automáticamente es bautizado y luego de ser bautizado dice que el Espíritu Santo desciende como paloma sobre Él. Es decir, Él se acercó para cumplir toda justicia y por consecuencia Dios se acercó a Él a través del Espíritu Santo. Entonces, una de las maneras de acercarse a Dios es viviendo en justicia. Es decir, si yo comienzo a vivir en justicia todos los días, si yo comienzo a ver que todo lo que hago es en justicia, automáticamente Dios se va a comenzar a acercar cada día más a mí, porque cada vez que hago justicia se acerca a mí. Eso lo podemos ver en el pasaje de bautismo en agua. Entonces, si yo vivo en justicia, si yo hablo en justicia, si yo hablo inclusive en amor, yo hablo con gracia, yo saludo a las personas en justicia para que se sientan bien, etcétera, Él se va a comenzar cada día más a acercar a mí y más a acercar, porque yo me estoy acercando cada día más a Él a través de la justicia. Entonces, a eso le llamo meditar, cómo llevarlo yo a la práctica. Entonces, todo esto, lo que les estoy contando, vino de una meditación. Yo puedo agarrar otros pasajes de la Biblia y ver cómo acercarme y puedo dar otros temas acerca de acercarse. Entonces, pero es basado en este verso que estamos tomando y practicando meditar, haciendo preguntas, viendo cómo responderlas a través de la Biblia, de ejemplos que uno puede tener ya en la vida real, eh, para ver la manera de cómo llevarlo a la práctica y cómo entenderlo, como ya vimos anteriormente acerca de las definiciones, que meditar sirve para entender algo y pararse detenidamente para llevarlo a la práctica. Entonces yo basado en estos dos versos, son los que más he meditado. Tengo otros versículos en los cuales medito, inclusive lo hago todos los días, no necesariamente una vez cada año, ¿verdad? Eh, porque eso me ayuda a mí a acercarme más a Dios, porque mi anhelo es acercarme a Él. Y también, por ejemplo, imagínense que Dios nos pida a nosotros llorar. Mira, te doy un mandato, que llores. Imagínense que Dios nos dio ese mandato, que lo lloremos. Y la pregunta es, ¿por qué meditar en eso? Y esto realmente pasó. A Jeremías le dieron el mandato de llorar. Porque dice, entra a la vigilia de la noche, derrama como fuente de aguas tus ojos, como lágrimas, y llora por el pueblo. Entonces Dios puede dar mandatos como esos. Entonces uno puede meditar en eso, por qué lo debo hacer, por qué es, y etcétera, y uno llevarlo a cabo. Entonces, esta es una de las maneras que yo practico meditar, haciendo preguntas, profundizando en por qué, para qué, pero no de una manera cuestionable de no, yo no quiero hacer, sino todo lo contrario, bueno, ¿por qué me está pidiendo esto? ¿Cuál es el amor detrás de esto? ¿Cuál es la sabiduría detrás de todo lo que me está diciendo? ¿Cuál es el propósito por el cual me lo está diciendo? ¿Dónde quiere que lo haga? ¿Cómo quiere que lo haga? ¿En qué momentos quiere que lo haga? Y lo puedo llevar y me puedo llevar a pensar todos los días acerca de esto para agradarle, para amarle y para vivir como Jesús, como fue la primera pauta que vimos anteriormente de ser como Jesús. Entonces, no sé si alguien tiene pregunta o duda acerca de esto. Caso contrario, vamos a despedir esta parte. Bueno, entonces, como resumen y conclusión general es, pidamos a Dios saber en qué meditar. También tenemos la palabra que está escrita para saber en qué meditar. Por consecuencia, va a haber temas que son más difíciles de meditar que otros. Y hay cosas que son más superficiales que otras. Ya habíamos hablado una semana anterior acerca de los pozos espirituales, que meditar es como un pozo, cavar un pozo, que hay que buscar una profundidad. Y esto lo vemos en este versículo. Acercados a Dios, se acercará a mí. La más corta, la profundidad más corta es, yo me acerco a Él y Él se va a acercar a mí. Yo oro y él se acerca. Yo leo y Él se acerca. Eso es como algo más superficial, por así decirlo. No tanto, pero más o menos. La demás es, bueno, ¿cómo debo de hacerlo? ¿Cómo debo de acercarme? ¿Por medio de qué? Esa es una profundidad más, un poquito más profundo. Y ahí podemos ir bajo profundidad y bajo profundidad para encontrar una fuente de agua más digna, más eh, buscar como esas corrientes de agua, como ya hablamos anteriormente acerca de los pozos. Entonces, busquemos esa verdad y ese pensamiento nos va a dar una manera de vida. Todo pensamiento nuestro que Dios nos dé va a llevarnos a una forma de vida. El enemigo también va a querer darnos encrucijadas de pensamientos para los cuales pensar. Es cuando hablamos ahorita de las guerras, de la guerra de pensamiento. Por eso vemos a veces que hay misterios, que por ejemplo salen personas hablando de misterios, ¿no? De los reptilianos, de que la tierra hueca. Entonces, todo eso significa, o todo eso se da para que nosotros desenfoquemos nuestra manera de pensar en Cristo. Porque el enemigo nos da un pensamiento profundo, si lo queremos llamar así, pero de tinieblas.
que puede ser falso, puede ser verdadero, pero nosotros podemos indagar demasiado en eso y perdernos de la verdad de Cristo, luego la verdad del Evangelio. Y yo, ¿por qué yo le digo esto? Porque he visto creyentes que se ponen a pensar demasiado en los reptilianos, que se hay vida fuera de otro planeta, y no nos damos cuenta de que si nosotros nos ponemos a pensar realmente o ponemos a meditar acerca de la vida en otro planeta, que puede ser otro tema de meditar, no bajo el hecho de que será que habrá reptilianos, será que habrá no sé qué cosa, sino simple y sencillamente el hecho de saber que hay, como el hecho de, ¿hay vida extraterrestre fuera de la Tierra? Por supuesto que hay vida extraterrestre. Es más, Dios es extraterrestre. Y alguien dirá, ¿cómo así que Dios es extraterrestre? La palabra extraterrestre significa extra tierra, fuera de esta tierra. Es extraño, es un extranjero, está lejos de este mundo. Entonces Dios es un extranjero, los ángeles son extranjeros, son extraterrestres, están fuera de lo terrestre, porque ellos viven en planos espirituales, ellos viven, tienen sus dimensiones de gloria. Entonces un ángel, un arcángel, un querubín, ellos ya son extraterrestres. Entonces, simple y sencillamente, ponerme a pensar que si hay reptilianos o no hay reptilianos o un montón de cosas raras ahí, simple y sencillamente la Biblia me da la respuesta. ¿Hay extraterrestres? Hay extraterrestres. Dios es un extraterrestre. ¿Por qué? Porque Dios no es de este mundo, no es de esta tierra. Entonces, solo con ese hecho yo ya medité, encontré una verdad, encontré una profundidad. Es más, todo aquel que cree en Jesús automáticamente se convierte en extraterrestre. Eso es porque estoy usando el lenguaje humano, ¿me entiendes? Porque la Biblia dice de que aquel que nace en Cristo nace en lo espiritual, porque nace del Espíritu. Y dice que automáticamente se convierte en un extranjero. Un extranjero significa que no pertenece a este lugar. Por ejemplo, si yo me voy a Estados Unidos, yo soy un extranjero en Estados Unidos porque yo vengo de Guatemala. Para los Estados Unidos soy un extranjero. No pertenezco a su tierra. Solo me da un tiempo de estar un año o 3 meses, de ahí me tengo que regresar a Guatemala. Entonces yo para ellos soy un extranjero, extraterrestre. Entonces igual pasa conmigo. Cuando yo creo en Jesús, automáticamente yo me comienzo en un extranjero, porque ya mi nacionalidad no es de este mundo, es del reino de los cielos, es del reino de Dios. Entonces automáticamente yo soy un extraterrestre. Entonces eso es un meditar, lo que acabo de mencionar, todo lo que acabo de ver, eso es meditar. Yo he meditado en eso. Entonces la pregunta cuando la persona me dice, mira, ¿y crees en los extraterrestres? Pues claro que hay extraterrestres. La Biblia dice que un ángel es un extraterrestre. Él no es de este mundo. Y así sucesivamente, por ejemplo, dicen, no, es que la vida extraterrestre está en este mundo, que no sé qué. La Biblia también habla de eso. Yo no sé por qué pelear con esas cosas. Hasta hacen programas ahí de un personaje que acá ratando viendo si hay extraterrestres o no, que no hay extraterrestres. Y la Biblia habla de eso. La Biblia dice que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y el huerto del Edén no estaba en este mundo, necesariamente. Estaba en otra dimensión. ¿Y qué pasa? Cuando pecaron, lo mandaron fuera de este mundo. Lo metieron en este mundo de tierra. Entonces ellos eran extraterrestres. O sea, la Biblia hay un montón de cosas, pero el mundo lo comienza a dimensionar de otra manera. El mundo comienza a trastornar la palabra de verdad. Entonces uno comienza a pensar mucho, no, es que sí que los reptilianos, que no sé qué, que la tierra hueca, que un montón de temas que están ahí, por ejemplo, conspiraciones, etcétera, lo tratan de enlazar a la Biblia y se desvían de eso. Entonces nosotros debemos eh, realmente meterlo en Jesús. Realmente tiene importancia que me ponga a pensar en la tierra hueca, realmente tiene importancia ponerme yo a pensar en que sean reptilianos o no. La Biblia habla de un montón de cosas que nos da la verdad de las cosas, pero yo tengo que meditar más bien en Jesús. Porque de nada me sirve a mí saber que si hay tierra hueca, si hay seres, etcétera, de nada me sirve si no tengo amor. De nada me sirve si no vivo en santidad. De nada me va a servir. Por eso es importante enfocar nuestra mente en la palabra de verdad. Enfocarla. El enemigo va a tratar de engañarnos según nuestra manera de pensar. Porque hay personas que tal vez ni siquiera les interesa esos temas. Les interesa otras cosas. Tal vez no se ponen a pensar eso, pero se ponen a pensar en pornografía. No les importan los reptilianos ni eso. Lo que les importa son mujeres y se ponen a pensar en relaciones sexuales, un montón de cosas. Hay otra persona que no le gusta eso, sino que le gustan los videojuegos. Le presenta a una mujer y él ni le pone ni atención, se pone más a ver tele o a ver anime, etcétera. O inclusive ver, jugar videojuegos. Entonces él tiene su mente, su meditación la tiene en los animes, porque he visto, por ejemplo, en internet donde dice el misterio de tal cosa, de tal anime. Y entonces la persona se puso a meditar un montón, inclusive saca una teoría acerca de ese anime, de lo que puede pasar. Entonces la gente lo tiene tanta
metido en la mente o los capturan, les capturan su pensamiento y los llevan cautivos. Entonces, por eso nosotros no debemos dejar llevar cautivos, porque todo el mundo lo que nos ofrece es tinieblas, más Dios nos va a dar luz, eternidad. Pero nosotros debemos buscar siempre, constantemente, meter nuestra mente en Jesús, en el amor, en la justicia, en la verdad, en la dulzura, para llegar a una eternidad verdadera y saber de que en Él tenemos toda plenitud de gozo. En Él el mayor gozo que está es en Él, siempre cuando tenemos una comunión con Él. Entonces, por eso debemos meter, practicar constantemente, diariamente, todos los días, en la verdad, y nos va a ayudar a salir de la mentira, nos va a ayudar a comprender muchas cosas y muchas profundidades de temas tan comunes que hay en el mundo, ¿verdad? Como esto de los extraterrestres, que si hay, si no hay, algunos otros temas, por ejemplo, de, de lo del feminismo. Cuando uno se pone a meditar en eso del feminismo, se da cuenta que es un gran engaño, porque la Biblia, a las que más cuidan en la Biblia, como las feministas hablan acerca de que las que más ofenden son ellas, que las más débiles, que no sé qué, que el machismo, etcétera, y que dicen que la Biblia es machista. Cuando vemos la Biblia, a las que más protege la Biblia son a las mujeres, a la que más les da derechos es a la mujer, a la que más cuidan es a la mujer. Y cuando uno se pone a meditar en eso y todos los temas que se tratan, igual como el homosexualismo, etcétera, se da uno cuenta que la Biblia habla de todo eso. Que uno, si uno medita, uno cree en la Biblia, uno conoce la palabra, se da cuenta que Dios le da una meditación y decirle, mira, no te enfoques tanto en eso, preocúpate en el amor, enfócate en la verdad, en la justicia, en el mandamiento, todo lo que hablamos hoy, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta de todas las cosas. Entonces, como conclusión de lo que le mencioné, busquemos preguntar a Dios en qué meditar, meditemos, tomemos nuestro tiempo de meditar, tratar de meditar siempre en la escritura, en la palabra de Dios, y eso nos va a liberar de un montón de cosas, y como dice, como ya mencionamos, hará prosperar nuestro camino y tendremos éxito. Entonces, vamos a dejarlo aquí, vamos a orar y cerrar, y que Dios bendiga sus corazones y vida, y que Dios los ayude en sus mentes, para que tengan su mente cuidada en Él, y que puedan meditar y pensar en Él, para que se llenen de amor, se llenen de justicia y de júbilo. Entonces oremos, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti a entregarte este tiempo, esta verdad, esta justicia. Te damos la gloria a ti y la honra, el honor y poder. Y te damos las gracias por escucharnos, por hablarnos, por amarnos, por sustentarnos con tu verdad. Te agradecemos, papito lindo. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener siempre nuestro pensamiento en ti. Que leamos la Biblia también para saber en qué meditar. Que oremos también a ti para saber en qué meditar. Inclusive en las alabanzas que oímos, en las canciones que oímos, meditar y ponernos a pensar qué nos está transmitiendo, qué verdad tuya nos está dando, porque basado en nuestra manera de pensar va a ser nuestro comportamiento. Eh, Así que te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos libres de todo pensamiento altivo que se ha llevado a la cautividad de Cristo. Gracias, amado Pastor y Rey. En el nombre de Jesús te damos las gracias, papito. Amén y amén. Entonces, Dios llene su vida de gozo. Gracias por estar con nosotros. Espero que les haya sido de ayuda y que Dios los haga reposar en santidad y eternidad. Bendiciones.